Voy a compartir la pantalla. Voy a hacer una prueba, díganme si se escucha. Bienvenidos a la primera prueba de la serie de 50 pruebas de que Dios no existe. Si te perdiste la introducción a esta serie, te recomiendo ver la presentación y suscribirte al canal de Dallas Sin Filtros para recibir los nuevos vídeos sobre esta serie. Y sí, por fin la primera prueba. Parece que el Señor Todopoderoso mandó una serie de plagas en mi vida para que nunca pueda terminar esta serie por X o por Y. Así que al final me voy a volver creyente y todo. Voy a empezar a rezarle a nuestro Señor Todopoderoso para que perdone mis pecados por apóstata. Pero, ¿y qué es rezar? ¿Cómo lo definiríais vosotros? Para algunas personas rezar no es más que repetir las oraciones una y otra vez. Padre nuestro que está siempre puesto, danos marihuana para toda la semana. Mientras que para otras personas rezar simplemente es hablar en tu mente con el Señor Todopoderoso. Algunas personas usan el rezo para reflexionar o meditar, mientras que otros tantos lo usan para pedirle cosas al Señor. Por favor, ayuda a mi familiar con enfermedades, por favor, ayúdame con el trabajo, y un largo etcétera de problemas que confías fervientemente en que el Señor Todopoderoso te ayudará o te dará alguna pista en tu mente para poder mejorar tu vida de alguna manera. Pero la pregunta es, ¿funciona realmente rezar? Si le preguntas a un creyente te dirá que sí, definitivamente. Y muy probablemente sacará 1000 argumentos que para ellos son súper lógicos de cómo le pidieron al Señor tantas cosas rezando y el Señor al final se los dio. Casos imposibles como el que, por ejemplo, él y su mujer no podían tener hijos y el Señor de repente les otorgó un hijo después de que los médicos hubieran dicho que tener un hijo era imposible porque eran estériles. O un caso milagroso de cáncer cuando los médicos le habían dado 2 meses de vida. Pero de nuevo, ¿fue porque rezaron o hay algo más detrás? Bien, creas o no en la religión cristiana, el rezar a Dios no es algo que inventaran los cristianos. De hecho, casi todas las religiones que conocemos han practicado el rezo a sus dioses de una forma u otra. Bien fuera con sacrificios de animales o con ritos excéntricos que consideramos satánicos, de una forma u otra siempre pedían el favor a sus dioses o Dios. Pero en este caso nos vamos a concentrar en la religión cristiana, la cual es la más popular actualmente y que la mayoría de gente cree en ella, o en vertientes salidas de la religión cristiana. Si leéis la Biblia, cosa que sé que la mayoría de cristianos no han hecho en su vida, veréis que en Mateo 7:7, Mateo 17:20, Mateo 21:21, Marcos 11:24, Juan 14 del 12 al 14, Mateo 18:19 y Santiago 5:15 al 16, Dios da unas instrucciones muy exageradamente específicas acerca de cómo el rezo debería efectuarse y en qué circunstancias Dios respondería. Y para los que digáis que ahora que la Biblia no es un libro a interpretar de forma literal, que sepáis que el 54% de los adultos norteamericanos piensan que la Biblia es literalmente cierta. Así que es en lo que nos vamos a basar para responder a esta cuestión, ya que si no nos basáramos en eso, no sé en qué nos basaríamos para hablar del rezo concretamente y concretamente de la religión cristiana. Así que vamos allá. Basándonos en estos escritos de la Biblia, si nosotros ejecutáramos una oración totalmente sincera pidiéndole a Dios que curase, por ejemplo, el cáncer de todas las personas del mundo, que es una petición nada egoísta, nada materialista y con la que Dios ayudaría a millones de personas, ¿por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios no cura el cáncer en el mundo con esa oración si en la Biblia da instrucciones específicas de que debería curarla, de que debería responder a nuestra oración? Aquí entran en juego una serie de racionalizaciones muy complejas sobre que todo forma parte de un plan de Dios, o que Dios quiere poner a prueba a sus creyentes, o que Dios quiere llevar a estas personas al cielo. Pero si os ponéis a analizar los fragmentos de la Biblia que cité antes, nos encontramos con cosas realmente muy específicas, como por ejemplo en Marcos 11:24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es algo muy específico que decir. O en Juan capítulo 14, versículos del 12 al 14, Jesús nos dice lo fácil que puede ser la oración. Y dice así: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Es evidente que Dios no va a hacer nunca nada por nosotros, pero ¿por qué la Biblia dice específicamente que sí? Él no va a curar el cáncer en el mundo. Por mucho que creamos en Él y por muy fervientemente que se lo pidamos, jamás Dios curará el cáncer en el mundo. Junta si quieres a los 100 mejores creyentes del mundo, al mismísimo Papa, junta a 1 millón de personas y ponlos a todos a rezar al mismo tiempo a Dios. ¿Harán algo? No. Jamás ocurrirá nada. No importa cómo lo pidas o cuánto lo intentes, no importa si crees en Jehová, si crees en Osiris o en Thor, ningún dios jamás responderá a tus oraciones, pero
¿Y en los casos que sí responden? ¿Qué ocurre cuando la gente dice que Dios sí que respondió a sus oraciones? Pongamos un ejemplo de una enfermedad mortal que mata al 99% de las personas que la contraen. De 100 personas, esas 100 rezaron a Dios para no morir, pero de esas 100 solo sobrevivió una. Esa única persona, superviviente de una enfermedad extremadamente mortal, saldrá por todas las noticias hablando de cómo Dios le salvó, de cómo su creencia en Dios y sus oraciones le salvó de la muerte. Pero, ¿y qué hay de las 99 personas que murieron restantes? Ah, que los muertos no hablan. Si Dios existiera, ¿cuál sería su función? ¿Cumplir con las normas de azar que todos conocemos ya? ¿De que de 100 personas 99 mueran? Y no es que Dios precisamente beneficie a la gente más creyente o a la gente más buena, pues tanto creyentes como no creyentes, como malos como buenos, todos mueren por igual al final, por causas de azar, que todos tenemos más que estudiadas a día de hoy, ya sea por accidentes, ya sea por enfermedades o lo que sea. Así que la próxima vez que alguien diga rezaré por ti, mejor dirle no, por favor, no reces. Si quieres ayudarme, ayúdame. Pero rezar es la vía fácil para sentir que has hecho algo bueno cuando en realidad no has hecho absolutamente nada. Hay 1000 maneras de ayudar a alguien que esté en problemas. Incluso ante una situación que parezca que no puedes ayudar en absoluto, como una situación de una muerte segura, por ejemplo, puedes entretenerlo, puedes ayudarle sus últimos segundos de vida. O si le quedan meses, puedes ayudarle con videojuegos, con películas, con un montón de cosas que puedan hacer su vida más entretenida. Literal, cualquier cosa será de más ayuda que ponerte a rezar. Porque rezar no es solo una pérdida de tiempo, sino que es además algo perjudicial, pues podría estar haciendo cosas más útiles en ese tiempo que has perdido rezándole a algo que jamás existió. Y eso es todo por la primera prueba de que Dios no existe. La oración jamás tendrá respuesta. No importa cuántas excusas se le puedan dar a por qué Dios no responde a las oraciones, lo cierto es que Dios jamás responderá a ninguna de ellas. Te marcará el rico visto azul y ahí te quedas, chaval. No olvides suscribirte al canal de La Sin Filtros si te gustó el vídeo y deja tu opinión sobre este tema en los comentarios. Rezaré por vuestras almas, pecadores. ¿Qué les pareció el video? ¿Cómo lo vieron? Bueno, la misma palabra de Dios habla de estas, en los postreros tiempos, la fe de muchos, el amor de muchos se enfriará, ¿no? En los postreros, digo, la misma Biblia habla, ¿no? De estas personas que, pues para ellas, para el hombre natural, ¿no? Las cosas espirituales son locura, ¿no? Pero aquí primordialmente él está hablando de un rezo, ¿no? Y un rezo, lo estoy buscando aquí en, en el Google, es una acción ritual. Pues es muy diferente, ¿no? ¿Se O sea, acuerda la definición que dio de rezar? Sí, él dijo que era como repetir oraciones, reflexionar o pedir cosas. Exactamente, esa es su definición. Repetir o decir o recitar oraciones y pedirle cosas. Esa es su idea de oración. Así pregunto. Bueno, antes, ¿qué más piensan del video, de la persona en está muy general? mal informada, ¿no? De la animación, de cómo habla, de cómo se expresa. Yo creo que da por hecho muchas cosas, o sea, descarta en automático muchas afirmaciones acerca de Dios, como sin explicar el por qué, ¿no? Y pues ahí va, ahí desde ahí creo que ya empieza mal. Ujú. ¿Vi? Pues igual, digo, su forma tan solo de hablar, no sé, siento que a veces también como que los versículos que dan, ¿no? Son como que los acomoda a su modo y como que no ve en realidad. Y aparte, o sea, me llama mucho la atención, ¿no? Porque justo era lo que también analizábamos, por ejemplo, hace un rato en la clase, y por ejemplo, muchos de los que conocen y la palabra y todo eso y que se denominan ateos vienen de familias que, por ejemplo, familias que eran sus papás judíos, ¿no? Por ejemplo, lo veíamos con muchos pedagogos hace un rato, que venían de familias, que las familias, sus padres son judíos y de hecho eran así como muy, muy grandes y ellos terminan siendo ateos, ¿no? Y a veces es como un enojo nada más hacia, como hacia Dios o un coraje que tienen por algo que ellos dicen, es que no me contestó esto, entonces yo a raíz de eso ya no creo. Siento que es algo así a lo mejor y por lo que él también pasa, no, no se lo desconozco, pero
lo siento yo así de esa manera. Ujú. Te da como que pistas que quizás sea por eso. No, y aparte él habla de religión. O sea, él dice la religión, ¿no? Y pone rezo. O sea, aquí la definición de rezo dice serie de palabras rituales con el que el creyente se dirige a Dios, a una divinidad, etcétera, ¿no? Y aparte él te habla de religión. O sea, Ujú. nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo no es una religión, ¿no? No es la religión sabemos que nos enseña que la salvación es por obras. Y la Biblia nos enseña que la salvación no es por obras. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero aquí él está muy enfocado al tema, inclusive cita al Papa, ¿no? Entonces, pues sabemos que pues está pues completamente fuera de contexto su video, ¿no? No está Perfecto. conforme a las escrituras, o pues más que nada demuestra un desconocimiento eh, de las escrituras, ¿no? Bueno, la Biblia. Ok. Ah, yo, Toñito, sí, Ale, adelante. pues yo lo vi tal vez como una burla, el cómo, desde que hace como un chat y eso como que según responde Dios, y algo que vi que como que no tocó es la fe, ¿no? Que pues él dice que solo el que se salva, por ejemplo, del cáncer es el que puede proclamar que Jesús lo sanó, ¿no? Y, y bueno, también otro punto es que creo que no, creo que lo que no entiende es la voluntad de Dios, ¿no? Como vemos cuando Jesús ora antes de ser entregado, él dice, si puede, que pase de mí como esto, ¿no? Pero que no se haga como mi voluntad, sino tu voluntad, ¿no? Y eso yo creo que sería como la respuesta de que, pues es que él intenta argumentar de que en la Biblia dice que todo lo que pides, Dios te lo va a responder, ¿no? Pero ahí entra la voluntad de Dios que, pues si no respondes, bueno, no que no responda, tal vez Dios va a responder no de la manera en que tú quieres, sino de su voluntad, ¿no? Y eso es lo que tal vez no, pues no entiende, ¿no? Y por eso dice que si tú pides esto y no lo ves en tu vida, ya por eso Dios no respondió, ¿no? Y es en sí la voluntad de Dios, ¿no? Que es lo que tendríamos que entender y como que él dijo que los cristianos no leen la Biblia, ¿no? Y siento que no, nada más fue como una opinión, no dijo, no dio como hechos reales, ¿no? ¿Cómo sabe él que no leemos la Biblia, ¿no? Entonces siento más que fue como solo decir opiniones, pero no fueron como, no argumentó como con hechos o así. ¿Crees que sí leamos la Biblia? Pues yo digo que sí, pero tal vez a veces, pues no solo es leerla, ¿no? También entenderla. Ujú. Y pues yo siempre he pensado que como cristianos tenemos muchos argumentos y mucho con qué defendernos, pero tal vez a veces no nos informamos o no tenemos ese conocimiento y tal vez cuando nos llegan a confrontar, tal vez nos llegamos a quedar callados, pero porque no nos llegamos a informar, ¿no? Pero siento que como cristianos es como importante el informarnos en la Biblia, pero también como en otros libros, en el sentido de que sí podemos argumentar, Dios existe, la oración es eficaz y no solo eso, es una oración de fe, ¿no? Porque no le estamos hablando al aire, no es como que le estemos hablando a una imagen, sino es una oración que aunque no vemos a Dios, sabemos que Él existe y sabemos que Él va a responder como a su manera, no a nuestra manera, ¿no? Entonces yo creo que al leer la Biblia tú conoces a Dios y al conocer a Dios puedes tener esa oración que pues sí, que es como una oración con un amigo, con tu padre, que no solo hablas incoherencias, ¿no? Sabes que lo que dices es coherente y sabes que lo que tú dices, pues Dios te va a escuchar. Ahorita volvemos a ese punto porque es importante y contrasta mucho con la definición de Dallas. Para él es pedir y recitar. Diana y Toñito, ¿qué les pareció el video? Adelante, Toñito. Pues, bueno, como dijo Ale, lo hace en un sentido burlesco, burlón. Y bueno, me parece que, bueno, para él generaliza todas las religiones, ¿no? O sea, para él todas las religiones no, o sea, no significa nada, ¿no? Y pues además, pues sí, coincido con Fernando que es un desconocimiento total de
lo que es la Biblia, ¿no? Y que acomoda lo que dice, tomando cada versículo para demostrar su teoría, ¿no? Ujú. Eso es lo que creo. Diste en un punto importante, es verdad que encasilla todas las religiones. Después dice, voy a dirigirme al cristianismo porque es la religión más popular en el mundo. Ahí sí yo difiero. Bueno, ahí para empezar, él cree que todos los cristianos, más bien todos los que creen bueno, tienen una religión basada en la Biblia o en la Torá, son lo mismo. Y no es así, para empezar. Entonces, es como estos recuentos de la ONU que meten católicos con cristianos, con ortodoxos, con casi casi con musulmanes y creen que son lo mismo. O sea, refleja también un desconocimiento de las diferentes áreas. Pero interesante, finalmente a quien se dirige es a los cristianos. Está interesante. O sea, por ejemplo, la religión con mayor crecimiento es el Islam, tristemente. Pero pues él buscó la forma de dirigirse a donde él quería dirigirse. Diana, hola, bienvenida. Hola ¿Qué, chicos, qué te buenas parece el tardes. video? Bueno, no lo alcancé a ver completo, eh, pero lo que vi, lo que escuché, pues no sé, en base a lo que he escuchado, a lo que he leído, más me parece como si fuera, no sé si estaría bien la comparación, pero es como decir, mi producto es mejor que el de la competencia, ¿no? Algo así. Y pues se encargan de, pues hasta inclusive de desprestigiar, pues de como dicen, ¿no? De decirlo en tonos de burla. Y pues no sé, o sea, se me hace algo así como más, como competencia. Y ¿qué más? Pues sí, justamente, pues desde el que empezamos el estudio de oración, sí me he cuestionado muchas cosas en torno a, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Entre orar y rezar. Entonces, sí, me parece que hay una diferencia abismal, muy grande, porque pues es completamente diferente pues al concepto que yo, pues, pues bueno, ¿no? Que me enseñaron desde que era pequeña. Entonces, pues eso es lo que alcanzo a ver. Perfecto. Ya todos tienen una opinión sobre esto, ¿verdad? Una pregunta. O sea, volvemos a la definición de Dallas, que es repetir plegarias y pedir cosas. ¿Qué diferencia hay de esta definición con la oración cristiana? ¿Es repetir y es pedir? Yo pienso que sí hay una gran diferencia y bueno, de hecho, hoy yo le pregunté a una amiga que pues no es cristiana, que ella cómo veía la oración, ¿no? Que para ella qué era, ¿no? Y bueno, ella me decía que orar, bueno, se las voy a leer, me puso orar, lo que me enseñaron es cuando repites una oración dependiendo de la situación, pero cuando eres niño te hacían aprender la oración del ángel de la guardia o el Padre Nuestro. Solo es un texto que la sociedad repite para de alguna forma sentirse protegidos y bendecidos, ¿no? Entonces, pues pienso que a veces confunden que orar y rezar es lo mismo, pero como decía, ¿no? Rezar como tal es solo repetir cosas, ¿no? Y orar es algo que nace de ti, ¿no? Pues es como cuando hablas con un amigo, no repites no repites como un verso, ¿no? Sino pues la plática va fluyendo, ¿no? Entonces cuando oras, pues no solo pides cosas, ¿no? Sino también es pues decirle a Dios cómo te sientes, cómo has estado, y pues sí hay una parte donde expresas tus necesidades, pero es como la oración es personal, nunca es tal vez repetida, sino es esa plática que tú tienes con Dios, donde
pues también hay un momento donde Él también habla a tu vida, ¿no? No solo es que tú hables, sino sabes que de Él también va a venir una respuesta. Perfecto. Y la otra parte, la de si la oración es solamente para pedir cosas, y si no te dan las cosas, no sirve la oración. ¿Qué opinan? No, definitivamente, pues primeramente es para reconocer a Dios, ¿no? Lo vimos en la oración modelo, saber a quién te estás dirigiendo, al creador de los cielos y de la tierra, el creador del universo, de los mares y de todo lo que hay en ellos. O sea, es el reconocer que primeramente, pues que no somos nada, que somos polvo, que somos barro, que dependemos 100% de Dios y que pues Él en su infinita misericordia nos lo da todo, ¿no? Y el día que Él quiera, pues Él es soberano, ¿no? O sea, venir al conocimiento de Dios, pues es reconocerlo, o venir a la oración, es reconocer a quién te estás dirigiendo, ¿no? Es reconocer su magnificencia, su omnipotencia, su soberanía, de que estás dirigiéndote al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y agradecer, ¿no? Por todo lo que tienes, por todo lo que el Señor te permite vivir, eh, porque tienes comida, porque tienes un techo, porque tienes una familia, porque tienes un trabajo, todo es por gracia, todo es un regalo. No, nada más es para pedir. Perfecto. ¿Qué le dirían a él? O sea, él se hace un ejercicio, ¿no? De que pide una oración sinceramente. Sigue las instrucciones que para él son válidas de los versículos que cito, ¿no? Pedir con fe, ¿no? Pedir desinteresadamente para otros por un bien mayor, ¿no? ¿Qué les parece ese estándar que pone él sobre la oración? ¿Es correcto? ¿Cómo le dirían que ante una respuesta, más bien, ante la falta de respuesta de Dios, qué le dirían a él? Toñito. Pues yo le diría que, o sea, la oración no es como para pedir y que, o sea, bueno, no sé, yo entiendo como que la oración es como para muchas cosas, para agradecer, para darle la gloria a Dios. Pero ahí dice pedir y recibiréis. Sí, pero en otra parte dice, si pedís conforme a no recuerdo muy bien, pero dice que no conforme a nuestros placeres, o sea, y pues ahí también entra la voluntad de Dios, ¿no? O sea, yo creo eso, o sea. No, el cáncer no es un placer mío. Es un beneficio para los demás. No, pero y luego él lo pone en un sentido de todas las personas, o sea, todas las personas que están en alguna necesidad. Y pues también creo que, o sea, que en ciertas cosas, pues, o sea, que Dios hace las cosas por algo, ¿no? Bueno, no sé, eso es lo que pienso, o sea, yo siento que lo ve como que, o sea, luego que pides se te debe dar, pero también él expresa que tal vez es por una prueba, por otras cosas, ¿no? Entonces, pues creo que hay diferentes escenarios y él lo generaliza en uno solo. Bueno, eso creo. Perfecto, no, sí, has dado en varios clavos. Uno, o sea, Dios no es un cajero automático. No es de que metas tu tarjeta, apretas los botones y te resuelva. No es, dirían otros, no es un genio de la lámpara mágica. Es alguien, ya lo dijo Fer, que creó el universo, es soberano. Entonces, en principio. Ahora, también él muy mañosamente toma cachitos de versículos, de pasajes, y omite todo lo demás. Por ejemplo, todo lo que pidéis al Padre, en mi nombre, lo recibiréis. Para empezar, ¿a quién se lo dice? Los apóstoles. ¿A quién más se lo dice? A quien piden en su nombre. Y pedir en nombre de alguien no es como ir a la tiendita y hacerte el chistoso y cargarle la cuenta a tu amigo. Ah, es que cárgaselo a la cuenta de Toñito. Y ya, ¿no? El nombre de Dios, por ejemplo, es muy significativo cuando en los 10 mandamientos dices, no tomarás en vano el nombre de Dios.
tomar en vano el nombre de Dios es ser representante de Dios y dejar en vergüenza con tu ejemplo a Dios. Pedir en el nombre de Dios es ser representante de Dios y creerle a Él y hacer su voluntad y pedir conforme a su voluntad. Ya lo decía Toñito. Lo mismo que el Padre Nuestro. Esa persona está omitiendo que no es creyente, no ha depositado su fe en Dios. Obviamente Dios no va a escuchar esa oración de la misma forma en que va a escuchar a un creyente verdadero que toma el nombre de Dios y que pide en su nombre. Ojo, ojo, no son como que considera que son como palabras mágicas, ¿no? Como las esferas del dragón o la lámpara, ¿no? Digo un conjuro y el que está forzosamente obligado a este ente mágico a responder a mi conjuro. Como, fush, ¿no? Tiene esa idea. No sé de dónde la saca. ¿Qué más me pueden decir del video? Vi otra cosa que te llamó la atención. Ah, pues, no sé, es que sigo pensando en eso de la oración, de cómo él lo ponía así que como un rezo, ¿no? Como una repetición. Te iba Y a yo, hacer una pregunta. Bueno, ahorita. No sé, continúate, ahorita te voy a hacer una pregunta. ok. Y que bueno, yo recuerdo que yo leí hace poco, por ejemplo, en los sermones de Spurgeon, él decía que una oración es aquella que sale de tu corazón, ¿no? Y es aquello sincero. Y por ejemplo, como decía Ale, ¿no? Es como platicar con un amigo. Y sí, sinceramente, cuando estás con un amigo, platicas y le platicas así todo cómo te sientes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando es una oración igual, no es solamente para pedir, sino también es para decirle a veces a Dios, Dios, me siento de esta manera, me siento de la otra manera, o solamente por decirle, mira, Señor, gracias porque en este momento me siento muy feliz, ¿no? Entonces, no es nada más por eso. Y, por ejemplo, en este caso que quizás y dice que ese uno, ¿no? De cuando ese uno se salva porque fue de Dios y todo eso. Y si también a lo mejor y los otros casos que no se salvaron, también, digo, sabemos que eran de Dios, pero ¿qué tal? Y ellos también pidieron eso, ¿no? Que a lo mejor, Señor, ya llévame a tu presencia porque yo ya no quiero a lo mejor que mis familiares sufran o ya no quiero estar quizás y yo mismo en mi cuerpo sufriendo eso. Digo, nosotros tampoco no sabemos cuál es la oración quizás y también de los otros 99 que él pone que murieron y no sabemos si también ese 99 pidió que a lo mejor y ya no estuviera en su presencia. Entonces, también yo lo veo de esa manera. ¿Y cuál era tu pregunta? Hace rato mencionaste que en tu clase hablaron de ciertos judíos que despreciaron la fe, ¿no? Prominentes en su, en su, en Sí, su sí, de área, ¿no? hecho, uno de los más famosos es Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud viene de una familia donde todos eran judíos, sus papás eran judíos, y él se denomina ateo. Y aparte todas las teorías que hizo, y él se denomina ateo. Ujú. Padre del psicoanálisis. Y yo lo estudiaba justo ayer, ejemplos similares. Eh, Nietzsche, o Nietzsche, Friedrich Nietzsche también es ¿sí? de Él fue familia, de familia y y él usa el postulado de Dios, Dios está muerto. ujú, exactamente. Que ahí también no, ¿cómo diría? Ese más bien, se ha divertido mucho la interpretación, pero es más bien o sea, no es que Dios está muerto y lo hemos matado a nosotros. Es más bien un dictamen de la realidad como la ve. O sea, vivimos como si Dios hubiera muerto. Porque aunque los que profesan ser cristianos, parece que su vida es de esa forma. Esa es una interpretación. Hay quienes dicen incluso que citaba a cánticos de la Reforma, de júbilo, de Dios murió por nosotros y transformó todo, pero distorsionados como para revelar algo más opuesto a Dios, ¿no? Y la otra persona, Karl Marx, también, bueno, el luterano, él, ayer leías un poquito sobre su biografía, él estuvo a punto de ser profesor de teología por influencia de su profesor. Inclusive tenía o sea, hay gente que cree que tenía inclinaciones para estudiar seminario bíblico. En algún momento, tanto él como su profesor
que también fue profesor de, de Nietzsche, se retiraron del luteranismo e hicieron lo que hicieron, ¿no? Bien interesante. Y muchas veces ocurre precisamente porque no obtuvieron lo que esperaban. Charles Darwin también es un ejemplo de eso. En la primera edición del origen de las especies de él mismo, no postula absolutamente nada en contra de Dios. Es cuando se muere su hija y reedita el origen de las especies donde su inclinación es como rechazar la idea de un creador. Ya inicia por ahí. Y bien interesante. Gracias por ese dato, Piri. Hubo otra cosa también que él asegura, ¿no? Dado que las oraciones no funcionan y no tengo lo que obtengo, Dios no existe. De hecho, es la tesis fundamental de todo, ¿no? El propósito del video. ¿Qué opinan? Si alguien no me responde, ¿no existe? O sea, no me responde como yo quiero. No, porque desde ahí, precisamente lo puse aquí en el chat, dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿no? O sea, Cristo no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre, del que le envió. Y precisamente lo platicaba, ahí se me fue el nombre de este chico que se conectó el domingo antepasado, cuando vimos lo de Spider-Man, y y es lo que precisamente Satanás quiso hacer, ¿no? Por eso fue expulsado. Él quiso hacer su voluntad, ¿no? Él quiso, yo voy a hacer, yo voy a llegar, yo voy a superar, ¿no? Y entonces ahí es donde precisamente tenemos que reconocer la omnipotencia y el poder de Dios. Pero, bueno, volviendo a la pregunta, ¿crees que sea válido decir que porque a Dallas no le responde su oración, por tanto no existe Dios? O también decía otra cosa, decía, cuando daba este caso de una única persona de las 100 que se salva, ¿no? Dado que una persona podría sobrevivir aún sin orar, Dios obra. O sea, las mismas reglas se cumplen, ¿no? De azar, de unos se salvan, unos no. Entonces Dios obra, entonces Dios no existe. ¿Qué opinan? ¿Diana? Oh, sí, Diana. No, pues, bueno, es que dice que no, dicen que Dios no, tampoco no cumple caprichos, ¿no? O sea, es por eso que dice que es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, pues si oramos y no nos responde, pues no significa que no nos haya escuchado, ¿no? También, bueno, en mi percepción y en mi experiencia, también estaría de nosotros estar atentos a sus señales, es estar atentos, receptivos, que quiere decirnos, ¿no? O, o cómo se comunica o cómo nos ayuda. ¿Qué opinas, Shinemi? Bueno, yo algo que me llamó la atención es que como que descarta muy rápido cuando dice, ¿por qué no lo hace, no? ¿Por qué por qué Dios no hace lo que tú le pides en una oración? Si es algo bueno, ¿no? Y da como respuesta que pues nosotros como cristianos pensamos que es por un plan de Dios, por una prueba de fe, pero lo descarta como diciendo que eso es absurdo, ¿no? Y creo que ahí está la respuesta de por qué lo seguimos haciendo, por qué seguimos orando a Dios, a pesar de que a veces parece que no nos da lo que pedimos. Y es que confiamos en Él, ¿no? Confiamos en que Él nos escucha, a pesar de que no nos dé las cosas en el momento tal cual las pedimos. Y también me trae a la cabeza como el caso de Job, ¿no?
que le pasan cosas muy malas y él ora a Dios en todo momento y como que te pone a pensar, ¿no? Bueno, ¿y por qué le va tan mal si él es un buen hombre ante los ojos de Dios, ¿no? Pero es justamente como que esto del plan de Dios y la prueba de fe es súper importante y el chico del video lo descarta inmediatamente, pero es eso, que nosotros ponemos nuestra vida en manos de Dios y realmente creemos en su soberanía, ¿no? Y que se va a obrar conforme a su voluntad y no a la nuestra. Y como dices, pues no es un cajero o que tenemos que hacer un checklist de todo lo que queremos pedirle y ya si cumple con los puntos, pues nos sentamos a esperar, ¿no? Sino que lo hacemos con fe y sabiendo que él va a obrar. Ujú, perfecto. Algo que también asume allí, se me fue un poco la idea. Ay, se me fue, lo tenía clara en mi mente y se me fue. Bueno, ¿alguien más quisiera apuntar a este mismo concepto? Ale o Fer. Pues como han estado diciendo, pues no, o sea, lo que decían que si no obtengo lo que tengo, entonces Dios no existe, se me hace una frase egoísta porque pues solo está pensando como en lo que él va a recibir, ¿no? Y, y pues no es así, sabemos que, como pues ya lo han estado diciendo, ¿no? El orar no solo es pedir y que tú vas a recibir, porque pues en sí, cuando oras, va más allá de pedir, sino va, pues tal vez este chico nunca ha intentado orar y tal vez si no lo ha hecho, es tal vez porque no conoce a Dios, ¿no? Y cuando tú conoces a Dios, tu oración pues se basa en algo que conoces y, y lo que decía, ¿no? De que tal vez no es como que Dios responda siempre de la misma manera. Él como es un Dios personal, o sea, no es como que yo ore y que esta Jinemi también ore y que Dios nos va a responder de la misma manera, porque Dios tiene un trato con cada una. Entonces, le podemos pedir lo mismo, pero tal vez Él nos va a llevar en diferentes caminos, pero es para que tratar personalmente con nosotras. Entonces, no solo es como no solo es como que nosotras recibamos, sino también es nosotras que vamos a dar, ¿no? Entonces yo creo que pues lo que él decía, ¿no? Eso de que si no lo obtienes se me hace como un pensamiento egoísta porque pues solo está pensando como en su beneficio, ¿no? Me hace pensar en los niños pequeños que cuando no obtienen algo de sus papás se enojan contra ellos. Inclusive, me voy de la casa, tú no eres mi mamá, ya no te quiero, porque no obtienen lo que querían. Pero pregunta, es una bueno, cuando Dios te dice no, ¿creen que es una respuesta de Dios también? O sea, siempre la respuesta de Dios tiene que ser sí, y el milagro. No, también, no, también existen los no por respuesta, ¿no? Porque a veces nos intenta de cuidar también de eso que quizás sí le estamos pidiendo y que no es conforme a su voluntad y él sabe que eso no nos va a beneficiar, entonces ahí es cuando nos dice no. Bueno, ¿ibas a decir algo, Ale? Adelante. Pues nada, solo como dice un texto, ¿no? Que dice que todos nos es permitido o todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿no? Entonces, en nuestra mente tal vez el pedir ciertas cosas para nosotros va a ser bien, pero pues nosotros no somos omniscientes, ¿no? Y Dios que sí lo es, Él sabe, ¿no? Lo que es mejor para nosotros y tal vez en su momento no lo entendamos, pero pues es lo que lleva a cabo, ¿no? Que la oración no es, pues a veces tal vez la respuesta puede ser rápida, pero tal vez puede tardar, pero no es porque Dios se tarde en contestar, sino es porque Dios, quien lo sabe todo, pues nos va a llevar poco a poco, ¿no? Uh-huh. En términos de los textos que citó Dallas, sería que pedimos, pero no pedimos en su nombre. Pedimos para nuestros deleites o conforme a nuestra voluntad. Pero aquí interesante, es que es el peligro de hacer algo como lo que hace Dallas al analizar cachitos y no entender que la Biblia es un sistema
son muchos libros y hay que estudiarla a fondo, es de que no es converso él, no tiene derecho a pedir nada, ¿verdad? No puede decir Padre, lo dijimos en el Padre Nuestro, no piden su nombre, por tanto. Y evidentemente lo que vemos revelado es que si pides conforme a su voluntad, y la voluntad está explícita en la Biblia, y viene una comunión con el Padre. Así sabes lo que al Padre le agrada en el momento particular, y quizás al Padre le agrada que pidas porque dé paz al que se va a morir dentro de 2 días. No pidas por su sanidad, o que pidas su salvación, ¿no? Yo no lo sé, a menos de que tenga una comunión ante el Padre. Eso es lo que, entre muchas cosas, él está ignorando, ¿no? Si no hay otro comentario, voy a mostrar otro video, esta vez sobre el Islam. Ya tuvimos una perspectiva atea, bastante burlona. Vamos a ver algo sobre el Islam, pero antes, ¿algún otro comentario sobre esto? Sí, yo nada más, sí, nada más como conclusión de mi parte, pues sí. Salmo 143 dice, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Y precisamente el otro día leía, dice, si Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, ¿por qué tú quieres hacer la tuya? ¿No? Entonces, Buenísimo. a lo mejor esas oraciones que son contrarias a la voluntad de Dios, pues no son respondidas, ¿no? O nada más. Perfecto, perfectísimo. Por cierto, ahorita me acordé cuando hablaba Ale de que dice que en los postreros días habrá, además de que el amor de muchos se enfriará, también dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Y me impresiona cómo Dallas dice, mejor en lugar de una persona agónica de rezarle, juega con ellos videojuegos, hace eso, lo otro, incluso tiene una imagen de marihuana, es mucho más productivo, ¿no? Tiene una perspectiva así de la vida. Lo que a mí me da placer es lo que me gusta. Soy amador de mí mismo. Voy a Yo solo poner... quería mencionar algo más en cuanto de lo que dijeron de que cuando Dios dice no, también pues está el texto que dice que a los que aman a Dios pues todo le ayuda bien, ¿no? Entonces cuando Dios dice no es pues porque Él sabe, ¿no? Lo que comentábamos. Entonces siento que ahí también, como dice, ¿no? Que este chico nada más tomó ciertas partes, pero porque no ha estudiado bien la Biblia y pues también está esta parte del texto, ¿no? Que todo lo que nos pasa siempre nos va a ayudar a bien. Que es lo mismo que apuntaba Shinemi. Una pregunta que viene Sí. este chico, que me imagino que pertenece a grupos ateos o porque ¿es un youtuber o qué es? Es un youtuber y lo curioso es que tiene 50 videos. Este es el primero del... Lo volví a subir con un trabajo mejor de video, pero se hizo 50 videos contra la existencia de Dios, para probar la inexistencia de Dios, ¿no? Y sí, o sea, hace muchas más cosas que estas, hace videos de entretenimiento, pero pues también es de estos ateos que le interesa hacer proselitismo, es decir, que le interesa que otros sean ateos. No todos, pero sí. Pero entonces a eso se dedica, ¿no? O sea, genera ganancias a través de o sea, es Ah, como le gana claro, la vida a él, ¿no? claro, sí, sí, de estos videos. Que lo que es algo que le deja dinero, pues. Ajá, también. Sí, aparte es un video muy bien hecho, muy con humor, que te lo chutas rapidísimo, seguramente. No vi el número de reproducciones, pero seguramente tiene algunos miles o millones de ellas. Y es interesante, porque ese mensaje llega a mucha gente y refuerza sentimientos que traen personas o ideas que traen preconcebidas de la religión. Eso, eso es de tener en consideración, porque ellos están invirtiendo dinero para recabar ganancias. Y a veces los cristianos no. Algunos sí. Y quizás después les muestre una respuesta que dan algunos cristianos a este video. Voy a poner el del Islam. Me dicen cuando lo vean, ¿lo están viendo? Sí se ve. Sí, esta chica no nació siendo musulmana,
se convirtió y ella se encarga como hacer labor de evangelismo, digamos, del Islam. Entonces aquí da un tutorial de cómo reza ella. Dígame si se escucha. Rezar en árabe. ¿Se escucha? Una de las dificultades que tenemos los nuevos... ¿Cómo aprendí a rezar en árabe? Una de las dificultades que tenemos los nuevos musulmanes conversos, regresados, llamadlo como queráis, es el tema de aprender a rezar en árabe. Es algo por lo que yo también he pasado y en este vídeo me gustaría compartir pues mis tips y la manera en que yo lo aprendí, cómo me resultó más fácil. Voy a empezar recitando lo que es la sura al-Fatiha, que es la primera sura del Corán, el primer capítulo del Corán, porque es algo que utilizamos en todas las oraciones. Ahora os explico. Entonces, antes de empezar a rezar siempre decimos A'udhu billahi minash shaitanir rajim y después ya empezamos con la oración. Entonces, la sura al-Fatiha sería Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Lo he dicho rápido, esta sura se recita normalmente, tranquilamente, ¿vale? Pero bueno, es para que este vídeo no se haga muy largo. La sura que acabo de recitar, que es la sura al-Fatiha, es precisamente una sura obligatoria que tenemos que recitar en cada una de las rakas, ¿vale? Que son cada una de las series de rezo que tenemos, ¿vale? Pensad que nosotros rezamos 5 veces al día y dependiendo de la oración que sea, tiene 2 rakas, es decir, 2 series, tiene 3 o tiene 4, con lo cual, por ejemplo, en la oración ahora del mediodía, que es cuando estoy grabando el vídeo, ¿vale? Que sería la oración de Dohor, aquí estamos hablando de hacer 4 rakas, es decir, hay que decir la sura al-Fatiha obligatoriamente 4 veces, ¿vale? Bueno, haré un vídeo, os lo prometo, inshallah, dentro de poquito, hablando del texto que hay que decir en las oraciones y las posiciones, ¿vale? Las posturas para que podáis rezar y aprenderlo bien en casa, inshallah. Pero es importante aprenderlo en árabe. Primer punto. ¿Por qué es importante rezar en árabe y no puedo rezar en español o no puedo rezar, no sé, en inglés o cualquier idioma si Allah subhanahu wa ta'ala conoce todos los idiomas? Vale, este es el primer punto. Es cierto, Allah subhanahu wa ta'ala conoce todos los idiomas, ¿vale? Con lo cual, de cara a los nuevos musulmanes no hay problema con que tú reces en español o en inglés o en el idioma que sea. Allah subhanahu wa ta'ala te entiende y sabe la intención que hay en tu corazón. Así que en ese sentido no hay de qué alarmarse ni preocuparse, ¿vale? Ahora bien, no me malentendáis. ¿Por qué hay que aprenderlo en árabe? Bien, una de las cosas que tiene el árabe, ¿vale? Es que primero es la palabra en que se reveló el Corán, ¿vale? Nuestro libro sagrado. Y aparte, cada una de las letras, ¿vale? Tiene hasanas, tiene recompensa, ¿vale? El hacer la pronunciación en árabe, en hacer la lectura en árabe. Cuando nosotros leemos en árabe, estamos usando las mismas palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. Son palabras que tienen baraka, que tienen bendición ya incluida. No sé cómo explicarlo, ¿vale? Si yo digo Bismillahirrahmanirrahim, ¿vale? Que significa en el nombre de Dios, el más clemente y el más misericordioso, esto, dicho así en español, no tiene el mismo tipo de efecto en nuestro corazón que si lo decimos en árabe, porque como digo, en árabe es exactamente las mismas palabras y el mismo texto que se reveló en el Corán, ¿vale? Por lo tanto, cuando tú estás hablando en árabe, estás recitando la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y no una traducción de la palabra de Allah. ¿Entendéis la diferencia? Por eso, cuando yo hago alguna vez referencia, ¿no?, a suras del Corán, siempre estoy diciendo que se trata de una traducción.
De verdad, odio cuando alguien coge una sura del Corán, la saca de contexto, te la planta así, tal cual, mira, es que Allah dice esto y esto y esto. No, perdona. O sea, hay un trasfondo tremendo con la revelación del Corán. El Corán no se reveló de una sola vez, no. Hay que tener en cuenta si esa sura es de Meca o es de Medina. Hay muchísimas cosas, de verdad. Ya lo explicaré. De hecho, inshallah, haré un vídeo con una profesora de estudios coránicos con la que he podido proponerle, ¿no?, el hacer un vídeo juntas para hablar sobre la revelación del Corán, porque es súper importante entender cómo se reveló, el contexto del mensaje, el grupo social, o sea, todo, ¿vale? Para a partir de ahí poder entender mejor las cosas y también entender la diferencia entre una traducción y el texto original, ¿vale? Entonces, todo esto ya lo haré, inshallah, en otros vídeos. El punto que quiero dejar claro aquí es que no es lo mismo decirlo en árabe que decirlo en español, porque cuando lo decimos en español lo que estamos haciendo es estamos diciendo una traducción de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo mismo con decirlo en inglés. De hecho, es que lo podéis ver, cogéis el texto en árabe, Bismillahirrahmanirrahim, ¿vale? Y lo decís en español y lo decís en inglés y estáis diciendo lo mismo, la esencia es la misma, pero lo estáis diciendo con otras palabras, ¿vale? Con lo cual, esa esencia, esa baraka, esa recompensa especial que tienen las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala no se está aprovechando al 100%, ¿vale? Incluso dependiendo a veces de la sura o de tal, puede cambiar un poco el sentido, el significado. Siempre, cualquier traducción, incluso la mejor que pueda existir, no hay que olvidar que es una traducción, ¿vale? Y por tanto, siempre se van a usar palabras que sean sinónimas o que se acerquen lo más posible a la palabra original, pero el sentido de la palabra original no va a ser el mismo. Por ejemplo, ruh, la palabra ruh en árabe, ¿vale?, es tan sumamente compleja que no podemos traducirla como espíritu, alma, esencia, personalidad, predisposición natural a algo. Tiene tantísimos significados, tiene un sentido tan sumamente profundo que obviamente cuando tú traduces, pues tú puedes traducir ruh como alma, pero ruh es mucho más que alma. Ruh es tu esencia, ruh es algo que está directamente conectado con Allah, ¿vale? Entonces, bueno, así con cada palabra en árabe, ¿vale? O sea, tiene un sentido mucho más profundo. Y de ahí el tema de hacer la oración en árabe, para, inshallah, poder obtener el máximo beneficio, el mayor provecho, porque estamos recitando la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿vale? Entonces, de cara a los nuevos musulmanes, si no sabéis árabe, no pasa nada. No, Allah sabe mejor, o sea, no hay problema, se entiende que uno no nace sabiendo, igual que uno cuando es pequeño aprende a caminar o aprende a hablar, pues en esto es lo mismo. Uno cuando se hace musulmán, digamos, ¿no?, cuando hace su declaración de fe, su shahada, es como si volviese a nacer. O sea, estamos hablando de que somos bebés en el Islam y tenemos que aprender todo desde cero. Entonces, igual que tenemos paciencia con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con quien sea, a la hora de enseñarle, también tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. Allah subhanahu wa ta'ala, como digo, conoce cuál es nuestra intención a la hora de aprender el árabe. Entonces, al principio no pasa nada si lo hacemos en español, la intención es querer cambiar eso y mejorar, ¿vale? Yo misma hacía la oración en español, ¿vale? De hecho, era muy gracioso porque yo empezaba, me ponía así, ¿no? Y empezaba Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, y ya cambiaba a español, ¿no? Y continuaba el rey de todos los reinos, de todos los cielos, tal, y seguía haciendo mi oración en español porque no lo sabía, ¿vale? Entonces no pasa nada. Dicho esto, ¿cómo aprendemos en árabe la oración? Puede parecer para algunas personas más difíciles, para otras más sencillo, no pasa nada. Cada uno tiene su tiempo de aprendizaje y su manera de aprenderlo. ¿Cómo lo hice yo y qué fue lo que a mí me resultó más útil? Yo me ponía las frases de dos en dos, ¿vale? O sea, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
así como por bloques, las frases de 2 en 2. Podéis hacerlo de 1 en 1, Bismillahirrahmanirrahim, punto. Pero yo lo iba haciendo de 2 en 2. Me estudiaba esas 2, ¿vale? Ya está. Cuando las sabía, pasaba a la siguiente, ¿vale? De tal manera que iba diciendo Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perfecto, ya lo sé. Siguiente, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Vale, otras 2 las tengo. Luego juntaba las 4, ¿vale? Y decía Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. ¿Vale? Y así, y iba como juntándolas de bloque de 2 en 2. Así fue como fui aprendiendo toda la sura, ¿vale? Lo mismo para el resto de posiciones en la oración. Por ejemplo, cuando decimos Subhana Rabbiyal Azim, ¿vale? Que estamos en la posición así, inclinados o tal, lo mismo, me cogía la frase y me la aprendía. Pero poco a poco, no se trata de que en un día me aprenda la oración completa, sino que lo desglosaba en frases y me concentraba en estudiar esa frase. Entonces, este es el mayor consejo y creo que es la manera más fácil de poder aprenderlo, ¿vale? O sea, el simplificar el texto. ¿Cómo lo hacía? El árabe, la escritura, de hecho, es diferente, se escribe de derecha a izquierda, no de izquierda. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué les pareció el video? Pues está muy mal informada la chica, ¿no? Porque dice, es que no sé cómo explicárselos, ¿no? O sea, en una parte del video dice, es que no es lo mismo decirlo en español que decirlo en árabe, pero no sé cómo explicárselo. O sea, como que, ¿para qué haces un video si no sabes explicarlo, no? Está muy mal informada. Bueno, quizás. ¿Otra opinión? Que ella dice que las palabras, ¿no? Que si no lo recitas tal cual en el árabe, ahí tiene la bendición. Que si tú lo dices en otra traducción, no es como la misma bendición que te va a llegar. Eso Ujú. también, ¿no? Como que llama mucho la atención. Ujú. Sí, lo que tiene esta religión es que es muy, muy minuciosa en cuanto a sus reglas. Mucho, mucho. Te dice qué decir, cuándo y en qué postura. Oye, y aparte dice la chica odio, ¿no? Que dice odio que, no me acuerdo que lo digan mal o que lo digan en español, ¿no? Dice más bien que o sea, yo lo entiendo así, que saquen una porción fuera del contexto. Eso es lo que le enoja. Exacto, pero ¿y cómo defiende mucho esa parte, no? Que dice que le molesta que saquen de contexto y como que defiende mucho. Siento que eso es algo que tiene, ¿no? El Islam, que como que quizás si los enseñan tan bien como a defender esa parte, que ellos lo llegan a amar muchísimo, ¿no? Y lo defienden así contra todo. ¿Alguna otra opinión sobre, así en general, del video? Pues, o sea, por lo que entiendo, bueno, no, más bien vemos esa gran diferencia entre tal vez la oración de esta religión a nuestra oración, ¿no? Porque vemos que ellos basan la esencia de la oración en las palabras y siguen como esa metodología de que si no haces esto, pues ya, pues no tiene la misma importancia, ¿no? Y ella hasta siento que se llegó a contradecir porque llegó a decir que ella tampoco lo pronunció, o sea, que lo llegaba a pronunciar en español, ¿no? Entonces podemos decir que entonces su oración no fue eficaz porque como no lo dijo en el idioma en el que tenía que decirlo, pues entonces ya no funciona, ¿no? Entonces vemos que tal vez y bueno, en una parte del video dice que cómo ella se la aprendió, entonces vemos cómo se enfoca más en aprender lo que tiene que decir a lo que verdaderamente quiere tal vez decir, ¿no? Entonces, pues vemos que sí hay esa diferencia tal vez entre su oración y nuestra oración, porque pues nuestra oración no es una metodología, sino es una oración eficaz que tú te expresas pues conforme a lo que tú vives y no es como que alguien te diga qué es lo que tienes que decir. Y ya. Perfecto.
Shinemi, Toñito, Diana. Pues bueno, yo considero que esto que nos da, que son como las partes que se tienen que cumplir, sí hace como mucho hincapié de que hay que hacerlas tal cual específicamente, ¿no? Y entonces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si, por ejemplo, te equivocas en, no sé, en tu postura, la estás haciendo incorrectamente o algo así? Como que pues demuestra un Dios distinto porque no va a hacer su misericordia contigo, no te va a dar una bendición si lo hiciste, si te equivocaste tantito. Y además, pues en ese momento ya no estás como que, como ella dice, conectando, porque estás pensando más en que tienes que hacer las cosas tal cual o pronunciar correctamente para que todo salga bien, ¿no? Muchas gracias. Toñito, Diana, ¿algún comentario? Viri. No, pues sí, pues a lo que observo es demasiada imposición, como dice Ale, que es más como justo, pues seguir una serie de reglas muy estrictas, más que mm, hacerlo pues desde, pues sí, más personal, ¿no? Ujú. Eso. Sí, de hecho, estarían completamente en contra de los temas como los hemos llevado, porque hemos hablado mucho de llegar a Dios genuinamente con lo que tenemos y si bien Dios merece algo más, Dios lo admite. Por cierto, ellos no tienen a Alá como padre. Eso es bien curioso. Alá no es su padre. De hecho, decir que Alá es su padre es una blasfemia. No tiene una relación así. Otro dato es de que Alá, y creo que ella lo dijo, es misericordioso, ¿no? Pero nunca Alá es amor. No tiene ese atributo Alá. Alá no es amor. Es datos interesantes. Viri, Pues no, nada, yo no, nada más. Creo que solo eso, es que, no sé, me acuerdo de una clase que creo que dio Benjamín, de hecho, en vida espiritual, referente a eso del Islam, también. Es que no sé si fue él o, no, sí fue él. Ajá, sí, 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 y que igual hablaba que, por ejemplo, el Corán dice que es un Dios inalcanzable. Ajá, algo así, es que no recuerdo bien, medio anoté, pero no sé cómo hice mis anotaciones. ujú. Sí, de hecho, ahora sí que Alá se reserva el derecho de salvar o no. O sea, tú puedes cumplir con los 5 pilares del Islam. Uno de ellos es la oración, que además son 5 oraciones que tienes tú que obligatoriamente hacer. Y Alá se reserva el derecho a admitirte o no en su cielo. Puede decir simplemente no, pese a que hayas cumplido con lo riguroso. Pero es interesante también. Y Viri, ¿sí vas a decir algo? Adelante. No, ellos tienen esto de que la salvación sí es por obras, ¿no? Ujú. Sí lo es, sí lo es, pero a la vez puede a la decidir otra cosa. Pero sí, es por obras. Tienes mandatos específicos que tienes que cumplir sí o sí. Ir a la Meca, recitar tus oraciones, no recuerdo los otros 4 pilares. eh, Tienen Cumplir, 5 por ejemplo, prácticas. con Eso sí el lo Ramadán, tengo. por ejemplo, pero algo interesante, o sea, quizás esta chica no tanto, no sé, pero sí tiene un gran celo por la forma y el rito. A mí me maravilla mucho el Ramadán, que es un mes donde ayunan diario, toda la familia. Ayunan de la mañana hasta el anochecer comen. Toda la familia, todos, niños, ancianos, todos. Son muy exhaustivos y ahí lo que dijeron, lo que dijiste, Viri, es una religión que basa su salvación en obras. Hasta ahí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinan? ¿Qué más opinan sobre esta chica y su video? No, pues nada, que me recuerda a una ex compañera de trabajo que se convirtió justo al Islam. Mm. Y no, pero tuvo un cambio así de los más drásticos que he visto. Entonces me recuerda mucho.
¿Se volvió más responsable o más rígida o cómo? Ajá, pues, o sea, no sé, se super alineó con, pues, con todas sus normas, con todo, 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 así como lo menciona la chica, así muy, pues, muy cuadrado, muy de imponer algo, ¿no? Ujú. Algo que estaba leyendo ahorita en los comentarios, que el Islam, al, por ejemplo, solamente admitir a la lengua árabe como la forma en que le hablas a Dios, se vuelve una religión impositiva, ¿no? Que busca que las demás culturas abandonen su identidad y cambien a algo árabe, incluso en su forma de orar. O sea, dice, o sea, es como su entrada, puedes orar así con tu idioma, en inglés o en español, pero eventualmente tienes que cambiar a árabe, si no, Dios no te va, o sea, lo quiere suavizar, y quiere hacerlo amistoso, pero la verdad es que Alá no va a escuchar una oración que no sea en su idioma, después lo admite, como que lo quiere suavizar y no. Entonces, sí te está llevando a que tu mexicano, tu coreano, abandones esa identidad que Dios te permite, ¿no? Y esa es una gran diferencia también. En Apocalipsis vemos que toda lengua y toda tribu, toda nación va a confesar en su idioma, en su cultura, en su identidad. Va a proclamar que Jesús es Dios, es Señor. Es una gran diferencia esa, ¿no? Pregunta, o sea, hemos hablado de diferencias, ritualismo, expresividad hacia Dios. Este, ¿Creen que a un musulmán, si les damos esas diferencias, se le haga atractivo el cristianismo o lo rechace? Yo creo que se le haría más atractivo, ¿no? Porque no tiene como las imposiciones de su religión. Bueno, aunque su fe ya es muy, o sea, es muy cerrada que incluso algunos hasta se inmolan, ¿no? Pero tal vez parecería que otras religiones son más liberales que las de ellos, ¿no? Ujú. Nos pueden considerar exactamente herejes, Por- libertinos. Ajá, ¿sí, Viri? Bueno, pero ¿y entonces por qué es de las que tiene más seguidores? Si entonces si nosotros se los presentáramos de esa manera, ¿por qué entonces el Islam es de los que tiene más seguidores? Yo a lo mejor y por lo que veo es que, por ejemplo, te hacen esta parte, ¿no? De que te enseñan cómo debes de orar. Y es esa parte en que como que están teniendo el cuidado hacia ti. Y quizás sí eso es lo atractivo de su religión, que como que te intentan de hacer parte de, no, es como esta parte, ay, que le llaman en los grupos operativos, no recuerdo cómo se les llama, pero Asociatividad, sí, es que tiene otro nombre, pero no, ay, no recuerdo, de hecho hace un rato lo estábamos viendo. cohesión. Ajá, exacto, que como que cohesionan y que como que no solamente eres parte de, sino que te hacen que te, te sientas dentro del equipo. Entonces yo creo que es eso lo que hace a lo mejor y el Islam, porque si se dan cuenta su manera de hablar y de decirte, ay, no te preocupes, te vamos a enseñar. Y a veces yo siento que en el cristianismo nos hace falta eso, como eso de decir, yo te enseño, yo te ayudo. A veces hace falta eso y quizás, y por eso muchos se van. Bueno, yo lo veo de esa manera. Sí. Ahora, recordemos que ella es una conversa, o sea, tampoco es el mejor referente de lo que es el Islam, pero sí uno muy accesible a nosotros. En la vida real, yo no, aquí es una opinión bueno, una opinión, un comentario que supe de una chica que se fue o está por irse a algún país árabe y que ha estado entrando a mezquitas. Eh, Les interesa más que hagas tu confesión de fe. Si haces tu confesión de fe, ya estás dentro. Mientras es la única prioridad que tienes. Haz la confesión de fe, que es decir, ante un árabe, no sé si, creo que sí en lengua árabe, pero la traducción es Mahoma es el único Dios, digo, perdón,
Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Eso es suficiente para que se apliquen todas las reglas del Islam. También es suficiente con que tu padre sea musulmán, bueno, sí, de esta religión, es suficiente para que tú seas considerada tal cual, no considerado. Es muy sencillo, digamos. O sea, ni siquiera te piden convicción. Solamente recítalo frente a una persona y ya, inicias. O sea, creo que ese es fácil, pero fíjate también, hay dos aspectos de esto que tú dices que, ¿por qué es tan atractivo y por qué crece tanto el Islam? Yo daría como dos explicaciones. Una, de cómo es esta parte del conductismo, de que somos muy afines los seres humanos a seguir patrones, ¿no? Recompensas, todo esto. Y además tienes una explicación finalmente respecto a la tendencia natural del hombre de obtener por sus propios esfuerzos salvación o, o relación con Dios. Es precisamente de lo que Dios nos habla en Romanos, en muchas cartas. En Gálatas, cuando hay el peligro de que judíos se infiltran a la iglesia, es que es el intento humano por alcanzar y no reconocer que somos indignos de cualquier trato con Dios. Entonces, el musulmán lo tiene hasta el extremo, ¿no? Y por eso también se la pregunta, para el musulmán, decir que le digamos que la salvación es por gracia, es una blasfemia. Es una blasfemia. Por eso no te van a aceptar una oración no rigurosa, porque debe ser por obras para ellos. Y eso creo que debe ser de las cosas más conflictivas para ellos, pero también de las cosas más liberadoras cuando las aceptan. Pero habría que relacionarlos más con ellos para saber. Ese es como algo de difusión que no revela como todo el sentir de los musulmanes, pero nos ayuda un poquillo a acercarnos. ¿Qué más opinan? Shinemi, Toñito, Diana, Fer. Como los fariseos, ¿no? Que si no te lavabas las manos no podías comer. Exactamente. Que si no, si no seguías las tradiciones de los ancianos, pues que para ellos eran más importantes las reglas, ¿no? Los rituales. Sí. Yo no podría estar ahorita sin corbata, por ejemplo. Es, digamos, una parte que a veces tendemos en nuestro cristianismo a decir es por obras, por tu vestimenta. Pero ya vimos por toda esta pandemia que una persona puede estar sin corbata y ser cristiano. Es una gran diferencia. Pero para ellos, o sea, hay que como equilibrarlo. Porque si no sabemos llevarlo bien, ellos van a decir, ni siquiera crees en Dios, ni siquiera crees en tu Dios. Eres una persona libertina, indigna, y ni siquiera tú estás respetando a tu Dios. Es curioso, porque a la vez debería ser liberador, pero no lo es para ellos. Es muchos contrastes. Comentarios finales, chicos. Nada más pudimos abarcar estas dos posturas, como la de un ateísmo muy tendencioso y de esta visión del Islam muy amistosa. Muy convierto en el Islam, soy buena onda, somos buena onda. Pero, ¿qué les pareció? Y también vimos en otras sesiones algo del catolicismo, de una visión de repite y reconcíliate con Dios a través del recitar. ¿Qué opinan sobre todo esto? Ale. Bueno, solo antes de concluir, decir que, bueno, la pregunta que hacían de si le presentáramos como las diferencias a uno que practica el Islam, pues siento que al final nosotros no vamos a ser quien nos vamos a hacer cambiar de opinión, sino es Dios quien hace la obra en ellos. Y pues por más que les digamos, es Dios quien pues toca los corazones y Él nos puede usar como instrumento pues para poder proclamar, ¿no? Que Jesús es pues la verdad, ¿no? Y bueno, ya en modo de conclusión, pues vemos las grandes diferencias, ¿no? Entre los diferentes pensamientos que hay ahorita en el mundo, que tal vez han tenido más, pues más poder, no sé si decirlo así,
Pero pues vemos que el seguir a Jesús va más allá de acciones, va más allá de una metodología, es esa relación personal que tienes con Dios y es lo que siento que lo diferencia de todas las religiones o tal vez de lo del ateísmo que hemos visto. Y pues sí, concluir que la oración no es repetir, sino es decir lo que tú sientes, que salga de tu corazón y si no dices algo no está mal, sino pues es esa relación personal que tienes con Dios y no es que necesites estar en un lugar para orar, sino puedes estar en cualquier lugar y aún así Dios te va a escuchar. Muchas gracias, Ale. Viri, comentario final. Pues que, que quizás sí, a lo mejor y debemos de ver bien em, cómo a veces quizás si nosotros también llevamos, ¿no? Nuestra manera de ser y todo eso, no verlo como un rito nosotros tampoco ni nada, sino de verdad verlo como que nosotros quizás sí no hacemos rezos ni nada de eso, pero nosotros tenemos una plática con Dios, verlo de esa manera y pues nada más, o sea, no es que no sé qué comentar al final. Está bien, está bien. De hecho, completamente, hay que apreciar lo que Me tenemos. agarraste como en un momento en que andaba. Me encanta hacer eso, me encanta hacer eso. Diana, Ay, pues sí, las diferencias son, o sea, abismales. Em, También hay algo importante que, pues no sé, igual considero que es entender y pues comprender un poquito por qué ellos lo hacen de esa manera, ¿no? O por qué hacen lo que hacen. Este, y pues también como lo he estado leyendo en el librito en el libro de evidencia que demanda un veredicto, pues que es justo conocer y defender la fe, ¿no? Si nosotros no, pues no nos echamos así como, pues un clavado a entender este tipo de diferencias, pues fácil este tipo de religiones nos pueden dar la vuelta, ¿no? Nos pueden decir pues, que pues lo de ellos es lo, pues, correcto, lo mejor, ¿no? Entonces es como prepararnos y pues sí, armarnos con argumentos válidos. muchas gracias, Diana. Ale, Creo que ya ¿hay había. pasado? Ah, sí, Sí, perdón. sí. Fer, sí, es verdad. Fer, Pues me vienen pues muchos textos, ¿no? A la mente. Y pues precisamente lo que platicábamos al principio, realmente, pues a veces también es importante decirle o pedirle a Dios que Él nos dirija en la oración, ¿no? Porque que oremos como Él quiere, como Él le agrade, como sea su voluntad, ¿no? Dice en Salmos 48, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. En Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra firme. Y eso es algo que desde hace tiempo también en Jeremías dice, conozco a Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, el ordenar sus pasos. Entonces yo creo que es súper importante también pues pedirle a Dios que Él nos dirija eh, a orar como a Él quiere, ¿no? O sea, pedir dirección del Espíritu Santo para orar conforme a su voluntad. Nada más como conclusión. perfecto. Toñito, ¿qué opinas sobre, conclusión final sobre todo esto? Sí, pues como recapitulando, como que sí hay que estudiar bien la palabra para poder dar argumentos con base en la palabra sobre lo que es la oración y no
y no como por supersticiones como lo menciona esta chica, ¿no? Sino con base en la palabra de Dios y para poderles dar una respuesta efectiva. Muy bien. Yo concluyo que es increíble también que podamos, o sea, todas estas formas de pensar respecto a la oración hagan resplandecer tanto el regalo que tenemos nosotros en siendo hijos de Dios. O sea, para empezar, lo somos, no como los musulmanes. No pueden decir somos hijos de Dios. No pueden acercarse al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. No lo pueden hacer. Nosotros sí lo podemos hacer. Tenemos un Dios cercano, tan cercano que pues Él no se va a sentir cómodo con hijos que solamente le pidan y no le amen, como postula Talas, ¿no? O sea, tú cumple mis caprichos, cumple las cosas que yo quiero y ahora, o no existes, no eres nada para mí. Y es preferible, dice Dallas, ¿no? Hacer un montón de cosas en la vida, menos orar. Es hasta dañino, se atreve a decir. Él, por ejemplo, ignora la realidad de que ofrece una oración, consuela a una persona moribunda, aun cuando no crea que sea eficaz o que no haya Dios, está ignorando eso. O sea, de entrada, tendencioso está mucho. Pero, interesante, ellos están invirtiendo dinero, esfuerzo, y están logrando su cometido con mucha gente. Por mucho que digamos que somos superiores por tener algo así, en la práctica a veces no lo manifestamos. Y eso debe ser una crítica interesante para nosotros. Si no vivimos una vida de oración, en balde tener una oración tan increíble como la que tenemos. Si no proclamamos al Dios que decimos y ellos proclaman mejor a sus dioses, ¿dónde quedamos parados como iglesia, no? Apreciamos realmente el regalo de oración y es como la gran reflexión después de todo. La apreciamos, la atesoramos, estamos profundamente enamorados del regalo que Dios nos da como medio de gracia, o es algo que simplemente guardo en mi estante y lo saco cada domingo, o cada que me duele la muela, o lo que sea. Queda como esa gran interrogante. ¿Hallará Dios fe cuando vuelva? Y eso es todo por hoy. La siguiente semana le decía a Viri que quizás podamos planear los temas sorpresa, y se trata de esto, de que ustedes expongan en 7 minutos, de 7 a 10 minutos, lo que ustedes quieran en la Biblia. El tema que ustedes como que dijeron, yo quisiera haber escuchado un tema como este en mi sociedad alguna vez y no lo escuché. O me encanta tanto que quiero hacer mi versión de ese tema. De lo que quieran. Pueden hablar de noviazgo, pueden hablar de los animalitos si van al cielo o no, pueden hablar de, que ya lo tratamos en el estudio de los domingos, pueden tratar cualquier tema, se trata de eso, llegar y exponerlo. No nos digan exactamente de qué es sorpresa para todos. ¿De acuerdo? Si les interesa, nos conectamos el siguiente sábado, 7:30 igual, y pueden llevar diapositivas, cualquier tipo de recurso, y esa es la regla. ¿Les late? ¿Les parece? ¿Les gusta la idea? ¿O dicen, Kevin, no? Y dentro de 15 días retomamos los temas de oración. ¿De acuerdo? También les invito a que el día de mañana tenemos otro Zoom, donde hablamos de temas no con una serie teológica tan marcada, pero que regularmente tendemos a hablar algo de Dios. Y lo que vamos a ver mañana es qué películas hemos visto últimamente, ese va a ser el tema, y vamos a hacer video reacciones a videos random. Yo voy a hacer una selección de videos y ustedes van a reaccionar, así, chistosos, tristes, alegres, de muchos tipos, ¿de acuerdo? Nos vemos mañana y les pasaré la liga de ese Zoom. Cuídense mucho. Oramos. Toñito, ¿quieres llevarnos una oración? Sí. Bendito Dios que estás en el cielo, gracias te damos porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos permites estar juntos analizando lo que tú nos dices en tu palabra. Gracias porque te conocimos en algún momento o desde que nacimos.
Gracias porque tú nos has permitido ser salvos a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos permites hablar de este tema para poder platicarlo con gente que no te conoce, Señor. Y que danos la inteligencia para que si algún momento tenemos este tipo de personas que nos cuestionan acerca de lo que creemos, que tú seas el que nos des las palabras para hablarles de tu inmenso amor y de tu gran misericordia. Gracias te doy por la vida de mis amigos, gracias te doy por la vida de sus familias, gracias por la vida de todas las personas que te aman, Señor. Que podamos estar esta noche en paz. Bendícenos, bendice nuestra salida, bendice nuestra entrada, Señor. Gracias te damos por todas y cada una de tus misericordias, porque te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Cuídense mucho, chicos. Descansen. Nos vemos mañana o el siguiente sábado. Nos vemos. Descansen. Chao. Adiós.